El aire otoñal aún se aferraba a mis mangas mientras colocaba las últimas servilletas burdeos en la mesa del comedor. 72 años me habían enseñado a valorar los rituales, la cena de los domingos. Velas en sus candelabros, el consuelo del estofado de res burbujeando en el horno. Mi casa colonial en San Miguel de Allende crujía con esa familiaridad que calma el corazón de una viuda. Amalia llegó con el sonido de sus tacones golpeando la madera, seguida por su esposo Gabriel. Silencioso como siempre, trajeron a la madre de Gabriel, la señora Carvajal, quien entró en mi casa como si fuera suya, su mirada ya evaluando la vajilla sobre la mesa. Nos sentamos alrededor del roble, el vapor subiendo de las bandejas, los tenedores tintineando, por unos minutos. La conversación divagó el clima, las obras en la calle, las filas en el mercado. Entonces Amalia se enderezó, su sonrisa calculada, y dijo con una voz lo bastante alta para cortar la charla trivial: nos mudaremos a su casa del lago mientras reparan la nuestra. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier tormenta. La miré, a mi propia hija, como si fuera una desconocida. La casa del lago, mi refugio tras la muerte de Esteban, el lugar donde recompuse mi vida tabla por tabla, había sido reclamada sin una pregunta, sin siquiera la cortesía de un permiso. Antes de que pudiera encontrar aliento para responder, la señora Carvajal metió la mano en su bolso y sacó una pequeña llave de latón. Girándola entre sus dedos como un trofeo, Amalia me hizo una copia. Dijo, con ojos brillantes: «Qué considerada». Aferré el borde de la mesa para estabilizarme. No solo habían hablado de ello, habían actuado, cortando mi vida como si ya no estuviera. El silencio en la mesa se espesó hasta que Amalia lo rompió con una risa demasiado afilada para ser amable. «Mamá, no pongas esa cara de sorpresa. Has dejado esa casa vacía por años. Le daremos buen uso». A menos que sus ojos se entrecerraron, vayas a ser cruel, cruel. La palabra flotó en el aire, más pesada que el aroma del estofado. Doblé mi servilleta con cuidado, cada pliegue un escudo, y sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era enojo, no era miedo, era claridad. Supe entonces que la casa del lago no se entregaría, y que la lucha por ella ya había comenzado. Manejé hacia el lago Atitlán la primavera después del funeral de Esteban. Con las montañas aún húmedas por la lluvia, los agentes inmobiliarios me mostraron casas pulcras con revestimientos de vinilo, jardines impecables y sin historia. Elegí en cambio una estructura destartalada junto al agua, con pintura descascarada hasta volverse gris, el porche hundido, las ventanas ciegas por el moho. Me dijeron que no valía el precio pedido. La compré de todos modos. El primer verano casi me quebró. El agua de las tormentas había carcomido el piso inferior, dejando tablas torcidas y paredes desmoronándose. Saqué muebles empapados al patio yo sola. Viéndolos colapsar en montones que olían a podredumbre, los vecinos pasaban negando con la cabeza, pero seguía adelante. Una viga reemplazada a la vez, un cubo de clavos, una noche lijando hasta que mis manos se llenaron de ampollas. Recuerdo la noche que dormí allí por primera vez. La casa aún estaba cruda, desnuda hasta los postes, pero extendí una manta junto a una lámpara, escuché el agua lamiendo la orilla y sentí, por primera vez desde que el corazón de Esteban dejó de latir mientras dormía, que podría respirar sin ahogarme. El trabajo se extendió por años. El seguro pagó menos de la mitad de lo que exigían las reparaciones. Así que di clases a cambio de favores. Vendí colchas y toqué ahorros que debí proteger. Cada mejora se convirtió en una puntada en mi sanación. Los pisos de roble volvieron a brillar. El porche se mantuvo firme y las nuevas ventanas capturaban la luz del amanecer sobre el lago, para cuando los valuadores la tasaron en 9 millones de pesos. Los números ya no me importaban. Esa casa era el lugar donde el duelo se abrió paso hacia la supervivencia. Había enfrentado inundaciones y soledad sola.
y las paredes lo recordaban. Así que cuando la voz de Amalia la reclamó como una conveniencia, llamándome cruel por resistir, no sentí culpa, sino una llama creciente de posesión. Esa casa no estaba vacía, era yo, reconstruida, y supe, mientras doblaba mi servilleta ese domingo, que la batalla no se libraría solo con palabras. El estofado se había enfriado en nuestros platos para cuando Amalia levantó la barbilla, sus ojos brillando con una rebeldía ensayada. Eres cruel, mamá. Por decir que no, las familias comparten. Gabriel se movió en su silla, pero no dijo nada. Su tenedor trazando patrones ociosos en la salsa a su lado. La señora Carvajal asintió lentamente, con los labios apretados en una satisfacción que parecía un veredicto ya dictado. El peso de sus miradas me presionaba como una sentencia. Me quedé muy quieta, con las manos dobladas en el regazo. Cruel. La palabra resonó en mí, más afilada de lo que esperaba, pero no hirió como lo habría hecho antes. Por primera vez en años, el aguijón de la acusación no me dejó temblando. En cambio, algo firme comenzó a crecer, un enojo sin culpa, una llama sin humo. El silencio en la habitación parecía escenificado, como una sala de juicio esperando una confesión. Los dejé sentados en él, sus propias voces como único testimonio, sobre el arco, cerca del moldura que yo misma pinté. Un discreto punto rojo brillaba en la cámara de seguridad. La había instalado el invierno pasado tras un par de robos cercanos. Esa noche sirvió para otro propósito. Cada palabra, cada insulto, cada actuación falsa estaba siendo grabada. Amalia se inclinó más cerca, presionando su ventaja. No necesitas esa casa. Mamá, andas dando tumbos en este lugar viejo mientras la casa del lago solo está ahí. ¿De verdad esperas que 3 niños sufran cuando podrías ayudar? Su voz tenía el tono que usaba en discusiones que siempre ganaba. Pero yo ya no me doblaba bajo ella. Solo doblé mi servilleta de nuevo, alineando las esquinas como si preparara mi propia evidencia. La señora Carvajal palmeó la muñeca de Amalia en aprobación, como si la crueldad hubiera cambiado de definición sin que yo me diera cuenta. Las miré a los ojos, tranquila e imperturbable, sabiendo que la cámara guardaba cada segundo. La cena terminó a tropezones, con platos resonando a medias, la conversación fracturada, cuando me levanté para recoger la mesa. Mis pasos eran medidos, firmes y sin miedo. Llevé los platos al fregadero, segura ahora de que sus acusaciones me habían dado más que dolor, me habían dado pruebas. Después de lavar el último plato, y con el comedor vacío de nuevo, me apoyé contra el mostrador, con las manos firmes, y dejé que la memoria me llevara hacia atrás. Esteban se había ido hacía 30 años, su corazón apagándose mientras dormía cuando Amalia apenas estaba en la secundaria, la mañana después de su funeral. Guardé mis planes de lecciones y renuncié al pequeño colegio donde enseñaba literatura. Enseñar había sido mi alegría, pero la maternidad soltera no dejaba espacio para la alegría. Exigía supervivencia. Tomé trabajo donde pudiera encontrarlo, maestra sustituta, horas de secretaria, noches detrás de una caja registradora. Amalia necesitaba frenos, luego un coche, luego colegiatura. Cada cheque que escribía era como darle un peldaño en una escalera, mientras yo me deslizaba más abajo. Cuando quiso estudiar una maestría, liquidé lo último del seguro de Esteban, cuando las tarjetas de crédito la alcanzaron. Entregué mi cuenta de ahorros. Y cuando el negocio inicial de Gabriel colapsó, dejándolos con nada más que promesas y facturas sin pagar, hipotequé la primera ronda de renovaciones de la Casa del Lago para cubrir sus deudas. Me dije que era temporal, que los padres hacían esas cosas. El amor se medía en sacrificios. No los años se desangraron en décadas. Y apenas noté lo pequeño que se había vuelto mi propio mundo. Mis colchas juntaban polvo. Mis libros quedaban a medio leer. Mi licencia de enseñanza expiró. Había construido una vida alrededor de remendar la suya.
cosiendo cada agujero que ellos abrían. Creí que el amor sería reconocido, tal vez incluso devuelto. Ahora, a los 72, lo veía con ojos más claros. Todos esos rescates no habían generado gratitud, sino derecho. Lo que pensé que eran regalos se reinterpretaron como deudas. Amalia creía que aún le debía que la casa que sangré para reconstruir tras la muerte de Esteban era solo el próximo pago. Presioné mis palmas contra el mostrador, estabilizándome. El amor, dado con demasiada libertad, se había convertido en su moneda, y supe entonces que nunca volvería a gastarme tan descuidadamente. A la mañana siguiente, saqué la carpeta de renovaciones del cajón de mi escritorio, sus papeles firmados y fechados con cuidado, listos para la batalla que sabía que vendría una semana después. Volvieron sin avisar, sus voces resonando por el pasillo antes de que siquiera abriera la puerta. Amalia lideraba la carga, Gabriel a su lado, y la señora Carvajal cerca detrás con esa expresión tensa que pasaba por superioridad. «Hemos estado hablando», dijo Amalia, entrando en mi sala como si fuera dueña del aire. «Los niños están emocionados. Solo necesitaremos la casa del lago por unos meses. Ni notarás que estamos ahí». Los dejé sentarse en mi sofá antes de entrar con la carpeta manila que había preparado. La puse con cuidado en la mesa de centro. Su pila ordenada de contratos y permisos municipales, como un contrapeso silencioso a su ruido. «Querrán ver esto antes de planear más», dije. Amalia frunció el ceño, pero abrió la carpeta. Acuerdos de renovación, permisos sellados por el secretario municipal, fechas de inicio y una línea de tiempo proyectada de 9 meses, todo firmado y sellado 3 meses antes. Gabriel se inclinó más cerca, con los ojos abriéndose. Incluso la boca de la señora Carvajal se apretó, como si la tinta misma los hubiera traicionado. «Tú planeaste esto». La voz de Amalia se quebró. «Lo hice», respondí con calma. «Cada pared hasta los postes. La construcción comienza la próxima semana». El silencio se extendió por la habitación. Por primera vez. Sus argumentos tropezaron. Casi podía escuchar el peso de su decepción cambiando. Esa noche, después de que se fueron en un silencio tenso, me senté en mi escritorio para ordenar los papeles. Mientras clasificaba recibos, un correo mal dirigido parpadeó en mi pantalla. Reenviado por error desde la cuenta de Amalia, mi respiración se detuvo al leer el asunto «Acuerdo de garantía. Propiedad del lago». El mensaje detallaba su solicitud de un préstamo considerable, listando mi casa del lago como garantía. Llevaba las firmas digitales de Amalia y Gabriel, con un oficial del banco en copia. Mis manos se enfriaron. Nunca se trató de un refugio temporal. Habían intentado apostar con el mismo tejado que me había protegido en mi duelo. Cerré la laptop lentamente, el enojo subiendo firme y afilado, ya no enredado con culpa. Esto no era solo una intrusión, era un intento de despojarme de mi seguridad. Por la mañana, mi rumbo estaba claro, y la fuerza en mí se sentía inamovible. Regresaron el domingo siguiente, esta vez con los niños a cuestas. En cuanto sus abrigos tocaron el perchero del pasillo, comenzó la actuación. «Abuela, quiero la habitación azul», anunció el mayor. Tirando de mi manga. «No, yo ya la pedí», replicó el menor. Pisando fuerte, su disputa sonaba ensayada, demasiado afilada para riñas infantiles. Amalia se llevó una mano al pecho, como si calmara su propio corazón. «¿Ves, mamá? ¿Ya están tan emocionados? No querrás decepcionarlos». Gabriel se quedó cerca de la ventana, con los ojos bajos, el silencio apretado entre sus dientes. La señora Carvajal se hundió en mi sillón con un suspiro largo. El deber familiar. «Teresa, no es complicado. Una madre ayuda a su hija, una abuela ayuda a sus nietos. Eso hacen las familias decentes». Sus palabras rasparon mi paciencia como lija. Dejé la tetera con cuidado, negándome a dejar que mis manos traicionaran el fuego que sentía dentro. Cuando Amalia se inclinó hacia adelante,
su voz suavizándose en una falsa preocupación. Supe el próximo golpe antes de que cayera. Lo lamentarás, mamá. Cuando revisemos el testamento, no querrás que te recuerden como cruel. En años pasados, esa amenaza me habría desestabilizado. Esa noche solo me afirmó. Una claridad, fría y segura, corría por mis venas como hierro. Miré de mi hija a mi suegra, del yerno silencioso a los niños que aún discutían por habitaciones que nunca tendrían. La voz de Esteban resonó en mi memoria. Su dicho favorito de los primeros años de nuestro matrimonio: los límites son el amor escrito en piedra. Por primera vez lo entendí por completo. Decir no era crueldad. Era la forma más pura de cuidado por mi hogar, por mí misma, por la mujer que había luchado por convertirme. Doblé las manos en mi regazo y sonreí, no en rendición, sino en una callada rebeldía. La casa se mantendría, y yo también. Cuando amaneció el lunes, mi teléfono vibró con la primera alerta del sistema de seguridad que había actualizado justo a tiempo. El timbre de mi teléfono me sobresaltó antes del amanecer. Lo alcancé, esperando una alerta del clima, y en cambio vi las palabras: intento de entrada no autorizada detectado, propiedad del lago. Me puse el abrigo y manejé por la conocida carretera sinuosa hacia el lago Atitlán, mis manos firmes en el volante a pesar de la adrenalina. Para cuando doblé hacia el camino de grava, un camión de mudanza ronroneaba al borde de la propiedad. Su motor retumbando contra la tranquila mañana, Amalia ya estaba en los escalones del porche. Forzando una llave en la cerradura, me quedé atrás en el coche, observando mientras giraba con más fuerza, la confusión extendiéndose por su rostro. Entonces, la voz mecánica del nuevo sistema rompió el aire. Intrusión grabada. Autoridades notificadas. El tono era calmado, casi cortés, pero cayó como un veredicto. Amalia retrocedió, sobresaltada. Antes de notar la pequeña cámara bajo el alero, sus mejillas se encendieron al darse cuenta de que había sido atrapada en pleno delito. Gabriel se quedó junto al camión, con los hombros hundidos. Sin atreverse a mirarla a los ojos, observé la escena también en mi pantalla. Cada ángulo capturado en imágenes nítidas. Amalia gritó al lente, una retahíla de palabras que había escuchado demasiadas veces, su voz alzándose en furia más que en vergüenza. Toqué 2 veces y reenvié el archivo a mi abogada. Evidencia, clara e innegable, desde el asiento del conductor. La vi pasearse por el porche, con los puños apretados a los lados, mientras Gabriel murmuraba algo que no alcancé a escuchar. Parecía un hombre que ya lamentaba el papel que lo habían obligado a jugar. Los niños se quedaron escondidos en la cabina del camión, asomándose por la ventana. Con los ojos abiertos ante la furia de su madre, no salí del coche. No había necesidad. La cámara, las cerraduras, el registro digital hablaban por mí más fuerte que cualquier confrontación. Cuando el camión finalmente retrocedió por el camino, escupiendo grava en frustración, solté un largo suspiro. Su actuación había terminado, y yo tenía el guión en mis manos. Para la noche, el metraje estaba guardado en 3 lugares, y el primer correo de mi abogada llegó con el asunto: proceder según lo planeado. 2 días después, regresé del pueblo para encontrar mi jardín delantero lleno de muebles, cómodas, sillas. Incluso una mesa de comedor que reconocí de la casa de Amalia estaban torcidos en el césped, las patas hundiéndose en la tierra. Una nota garabateada con su letra estaba pegada al mueble más grande, solo hasta que terminen las renovaciones. La familia ayuda a la familia. Me quedé al borde del jardín, contemplando el desastre. Ella pensó que el desorden me avergonzaría, que sus pertenencias me pesarían con inconvenientes. Lo que no sabía era que también había planeado para esto. 1 hora después, el camión de la casa de subastas Sierra Azul llegó al camino. Saludé a los hombres con una sonrisa y señalé hacia los montones. Todo esto, les dije,
saben el acuerdo. Cargaron cada pieza con eficiencia profesional. Cuidando de no rayar la madera, se firmaron recibos, se tomaron fotos, se aseguró la documentación para media tarde. Mi jardín estaba despejado de nuevo, la hierba doblada pero respirando. Esa noche, la noticia se esparció rápido por el pueblo. Los ingresos de la subasta, como había arreglado, se destinarían al programa de jóvenes en acogida en San Cristóbal. La directora llamó para agradecerme. Su voz, quebrándose de emoción: «Esto amueblará el hogar grupal por años», dijo. Por contraste, los susurros sobre la codicia de Amalia me seguían en los pasillos del mercado y en la oficina de correos. La gente había visto a los de la mudanza. Había visto sus muebles llevados y ahora veía el anuncio de la donación. Su intento de cargarme con su peso se convirtió en una mancha pública en su reputación. Cuando Amalia irrumpió en mi entrada esa noche, su rostro manchado de furia, escupió la palabra herencias como si yo hubiera cometido un crimen. Solo le entregué una copia del recibo, prueba del bien que harían sus cosas descartadas. Su grito resonó en la oscuridad, pero cerré mi puerta con suavidad, segura de que el verdadero trabajo de reconstrucción comenzaría en la Casa del Lago misma. Vinieron a la Casa del Lago un jueves. Justo cuando los contratistas derribaban las últimas paredes interiores, escuché su coche crujir sobre el camino de grava, las puertas cerrándose con la fuerza de quienes se preparan para la batalla. Mis padres subieron los escalones del porche, con rostros endurecidos como piedra. Adentro, la casa estaba viva, con ruido, sierras zumbando, martillos golpeando, el aire cortante con el aroma del pino. La luz del sol se filtraba por las vigas expuestas, esparciéndose por el suelo en líneas doradas. El espacio no se parecía en nada a las habitaciones que recordaban. Estaba desnudo, listo para un futuro que yo había elegido. «Teresa, ¿qué has hecho?», gritó mi padre por encima del estruendo. «La destruiste, la estoy reconstruyendo», dije con calma, en mis términos. Mi madre se aferró a su brazo, su voz temblando pero ensayada. «Piensa en los hijos de Amalia. Una abuela debería ayudar, no rechazarlos». Sus palabras cayeron como ecos de un guión viejo, pero ya no interpretaba ese papel. Me erguí más alta, con aserrín pegado a mis zapatos, y señalé el armazón abierto. «Esta casa nunca será suya para reclamar». La boca de mi padre se afinó en una línea. «Entonces no nos dejas opción. Cuando ajustemos el testamento, no esperes nada». Casi me reí. «Eso ya está hecho», dije. «Esta Casa del Lago está en un fideicomiso benéfico, archivado hace meses. Incluso cuando me haya ido, seguirá siendo intocable». Por primera vez, vacilaron. El silencio reemplazó la indignación. Sus ojos recorriendo el espacio destripado, como buscando ventaja en las vigas mismas. Pero no la había. La ley era más fuerte que sus amenazas. Sobre nosotros, la luz del sol fluía por las vigas, cálida e inquebrantable. La sentí tocar mi rostro como una bendición. La casa estaba desnuda, pero viva, como yo, reconstruida desde cero. Me volví hacia el capataz, quien levantó su portapapeles expectante. «Continúen con la siguiente fase», le dije, ya escuchando el futuro alzándose desde la madera y los clavos. 6 meses después, la Casa del Lago estaba renovada. El revestimiento de cedro fresco brillaba bajo la luz de la mañana, y las amplias ventanas enmarcaban el destello del lago Atitlán, como si el agua misma formara parte de las paredes. Adentro, los pisos de madera capturaban cada paso como una canción silenciosa, y el aroma del pino cortado permanecía, como si la casa aún recordara su renacimiento. La llené de risas ese día. Amigos del pueblo llegaron con guisados y botellas de vino. Los vecinos trajeron rosas de sus jardines. Y el programa de jóvenes en acogida envió a un grupo de adolescentes que habían ayudado a transportar los muebles donados meses antes. Recorrieron las habitaciones con ojos abiertos,
maravillados por los techos abovedados y la vista desde el porche, por primera vez. La casa del lago estaba viva, con voces que yo había elegido, no exigidas por obligación. Comimos juntos en una larga mesa que construí con tablas recuperadas. Cada tablón marcado por las tormentas que había sobrevivido. También hubo música, uno de los chicos tocó la guitarra mientras los demás cantaban. Sus risas resonando sobre el agua mucho después de que el sol comenzara a ponerse. En medio de todo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Amalia iluminó la pantalla. Cena el próximo mes. Trae postre. Palabras simples. Una disculpa escondida entre líneas. Respondí lentamente. Cada letra deliberada, sí. Pero la casa es mía. Cuando los invitados se fueron y el silencio regresó, salí al porche con una sola rosa en la mano. La puse en un pequeño jarrón en la barandilla. Los pétalos capturando la última luz dorada de la tarde. Mi reflejo en la puerta de vidrio parecía mayor. Sí, pero más firme que la mujer que una vez doblaba servilletas para sostenerse. Respetar los límites no es crueldad, es madurez. Si tu hija entregara tus llaves a otra persona, ¿te rendirías o reconstruirías tu vida? Llave por llave,